Muy buenas noches. La mirada de la prevención del delito debe ser abordada desde un sentido amplio, considerando elementos socioculturales que se sumen al control, pero que este no sea el único elemento para mejorar la calidad de vida de las y los iquiqueños. Y es esta la visión que tiene el municipio de Iquique, que a veces parece poco popular, en especial en medio de lluvias de propuestas preelectorales que más allá de contar con un asidero, buscan criminalizar y estigmatizar a determinados territorios, marginalizando sin entregar propuestas de futuro para contar con una mejor sociedad. El presente webinar busca, con la visión de una autoridad comunal y dos especialistas académicos en la materia, definir propuestas y analizar desde una dimensión global el fenómeno de la delincuencia y la seguridad, es decir, saber por qué ocurre y cuál es la mejor vía para solucionarla. Agradecemos a todos que nos están viendo. Aquí estamos desde el edificio de la Municipalidad de Iquique, en una nueva sesión de este webinar Seguridad y Territorio. Y en esta ocasión tengo el placer de contar con una colega que nos va a acompañar, Viera Joanina. Viera. Hola Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, yo quiero partir también presentando a Alejandra Luneque, quien es académica del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, quien es doctora también en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alejandra Luneque además colabora como investigadora del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable y del Centro de Estudios de Conflicto Cohesión Social. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Alejandra. También presentamos a Antonio Frey. Él es ex subsecretario de Prevención del Delito durante la segunda gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Antonio es candidato a doctor en Ciencias Políticas y académico de las universidades de Talca y Alberto Hurtado. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias también a ti, Antonio. Y finalmente presentamos al dueño de casa. Él es el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, quien previo a la partida de esta sesión nos entregará un saludo. Sí, muchas gracias, Viera. Saludar a Alejandro, que son nuestros conductores, y a nuestros invitados darles las gracias por estar con nosotros, acompañarnos y dentro de la academia nos puedan contar también todos los estudios que hay, todas las vivencias y cómo vamos mejorando esta percepción que hay en todo Chile. Así que bueno, agradecerles por estar presentes a Alejandra y a Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir estos momentos y conversar sobre el tema de la seguridad y las miradas que hay, porque, bueno, yo entiendo que tenemos una mirada que nos presenta la televisión, sobre todo de los municipios, que bueno, nosotros tenemos otra visión desde Iquique, nosotros hemos llevado otra visión, no la que se vende como por televisión, que los municipios prácticamente son los mandatados a la parte de seguridad, que son las competencias que tienen las policías, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos otra mirada y la queremos compartir con ustedes que están desde la academia también generando los estudios necesarios, porque para mí se ha tendido a confundir. He conocido también la realidad de otros municipios, pero hay que hacer más en detalle, pero realmente la gente finalmente se confunde y ahora prácticamente cree que los municipios son policías, tenemos que tener prácticamente policía y algo que no está todavía normado para que fuera de esa manera. Así que, bueno, esto es lo que queremos compartir con ustedes y ustedes en su rol de académicos también nos puedan orientar. Muchas gracias. Bueno, el municipio de Iquique en estos últimos 4 años ha centrado en 2 áreas su trabajo de prevención del delito. Es sabido el aporte que ha tenido el Centro de Control de Cámaras, que colabora durante todo el día con Carabineros, con imágenes espejo, con la PDI y la Fiscalía, disponiendo de materia de pruebas en caso de cometerse delitos. Son 249 cámaras y 21 lectores de placa patentes. Pero no solo se ha quedado en el ámbito del control, sino también que desarrolla un ambicioso plan de recuperación
de espacios residuales, trabajando en conjunto con las y los vecinos para ocupar y dar vida a estos, convirtiéndolos en espacio público de uso abierto para todos y todas. El ejemplo es la iniciativa también de las obras que se están realizando en estos momentos en el Centro Integral Norte Hospital, que también se quiere replicar en otras partes de la ciudad. Este permite que la población de ese sector cuente con una infraestructura de primer nivel. Bueno, una vez dicho esto, comenzamos ya con la primera ronda de preguntas. La primera sería para Alejandra Luneque, y saber si efectivamente las guerras a fenómenos sociales cuentan con un efecto. Cuando hablo de guerra me refiero a la guerra contra la delincuencia, contra las drogas, contra el terrorismo. Bueno, como ustedes bien lo señalaban, la verdad que en etapas electorales uno lo que encuentra es una nutrida agenda de ofertones de populismo penal, así se llama. En el fondo, ofertas sobre aumento de penas o pena de muerte o más cárcel, más control policial, más policías, por eso también ha salido en el debate el tema de las policías municipales. Sin embargo, en ninguna parte del mundo esto tiene efectos reales. Y eso es bien importante que la ciudadanía lo entienda. Estados Unidos y las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, no porque en algunas de ellas exista la pena de muerte o es uno de los países con las tasas más altas de encarcelamiento a nivel mundial, tiene mejores resultados. La disuasión no es toda la respuesta, no es suficiente y además nunca van a haber suficientes recursos para tener un policía por casa o las cárceles llenas. De hecho, Chile tiene altísimas tasas de encarcelamiento en términos comparados con otras sociedades o con otros países y aún así la violencia involucrada en los delitos ha ido aumentando. Y ahí yo quería aclarar una cosa, en los últimos años, y también lo decía el alcalde, lo que nosotros hemos visto es un mayor nivel de violencia en los delitos, pero la cantidad de delitos han bajado. Y eso es súper importante entenderlo. Buen dato que nos entrega, que un poco desmitifica esta idea de los medios y a veces también, o sea, de los políticos y a veces también de los medios que actúan en complicidad. Antonio, en el caso de Iquique, que sabemos, digamos, que tú conoces la experiencia como por haber sido subsecretario de Prevención, existe un componente territorial y geográfico, indesmentible, porque es donde estamos, donde esta es la zona, una de las zonas de principal entrada de droga del país, ¿ya? Si es que no la primera, ¿ya? Y sabemos que con las medidas, o más bien anuncios de un excesivo control, no se reduce el problema de fondo, que es el consumo de drogas que afecta transversalmente a la población. ¿Qué crees tú, Antonio? Bueno, muy buenas tardes, Alejandro, y todas las personas que nos acompañan, especialmente el alcalde, y Alejandra también. Mira, el tema del combate a la droga o de las políticas que podrían reducir el consumo de drogas, sobre todo en la población infanto-juvenil, que es la más vulnerable, en realidad tienen más que ver con procesos educativos y con procesos de uso del tiempo libre y de educación que con procesos represivos. Pongo un ejemplo para que se entienda, lo voy a exagerar para un efecto también de expositivo, que es por qué el crack, que es como la pasta base, por decirlo de una manera muy grosera, en Estados Unidos se dejó de consumir o se bajó el consumo. Se bajó el consumo por información que se le dio al público sobre sus efectos irreversibles en la salud. Y en dicho contexto, la gente también, que no es nada de tonta, obviamente, tomó responsablemente estos consejos y fue reduciendo el consumo del crack. No fue por un aspecto solamente represivo. Hubo una guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas, a mi parecer, y esto lo digo con responsabilidad, está absolutamente perdida. Involucra una cantidad de recursos tremendo y no tiene los resultados esperados, más que criminalizar a la pobreza. Recordemos que en Chile la mayor parte de gente encarcelada por problemas de droga son personas relativamente pobres, mujeres monoparentales que utilizan este tipo de ingresos para poder sobrevivir. Entonces, finalmente, los peces gordos, aquellos que distribuyen la droga,
aquellos que causan el real mal, no son objeto de la represión debida y no son objeto de desarticulación, porque no hay la capacidad aparentemente para hacerlo o la voluntad política, y por lo tanto estamos en una especie de círculo vicioso, así como ocurre también con el comercio ambulante u otros fenómenos que finalmente, atacando al más débil, se encarcela gente, pero no se soluciona el problema de fondo, que es un problema de integración social, de trabajo, de expectativas y también un problema de uso, en el caso de los jóvenes, de uso del tiempo libre. Claro. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Alcalde, claramente Chile es un país heterogéneo y por ende con necesidades de abordaje muy distintos. ¿Debieran los municipios o los gobiernos regionales contar con más atribuciones para, desde el territorio, saber cómo abordar la prevención del delito? A ver, mira, el tema de los municipios es un tema que espero que en la nueva constitución tenemos que tener más atribuciones como municipio. Pero en este tema nosotros tenemos atribuciones y algo que comentaba Antonio nos explicó muy bien también, porque hay que conocer ya lo que está pasando en el mundo. Alejandra, nosotros tenemos las atribuciones y estamos en eso. Cuando nosotros queremos, y lo que acaba de explicar Antonio, el tema del tiempo libre, nosotros le hemos contado a la ciudadanía que fuimos invitados a un programa. Yo me quedé 2 días como alcalde escuchando las exposiciones porque estaban los equipos de trabajo en la municipalidad. Yo entendiendo el problema que tengo en mi ciudad, tan cerca el tema de la droga que está casi a flor de piel, el tema del alcohol, todo, pues me quedé los 2 días escuchando a los profesionales que llegaron desde Europa para asesorar a los municipios en este programa, que el programa es ese, finalmente invitar a las familias, porque esto parte desde la familia, parte del colegio, del club deportivo, invitar a que los niños sueñen, niños y niñas sueñen, y sobre todo los adolescentes en etapa y que ocupen en este sueño, es que ocupen de buena forma su tiempo libre. Bueno, y para eso también necesitamos generar infraestructura, la estamos generando, generar los profesionales que puedan invitar a ocupar ese tiempo libre y que las familias estén comprometidas en eso. Y es la forma que finalmente nosotros desde los municipios tenemos esas atribuciones, ya lo tenemos. Hay que canalizarlas de buena forma en este tipo de programa que ha sido exitoso, que lo comentaba fuera de cámara con nuestros 2 invitados también, que eran lo que estábamos llevando en Iquique. Lástima que por la pandemia no ha podido seguir trabajando de la forma que quisiéramos, porque obviamente los niños están en sus casas, no están en los colegios, pero bueno, es parte de una política que es de largo plazo, pero todos tienen que entender, y como decía también Antonio, tienen que entender la familia qué es bueno y qué es malo para un niño, porque ahora hay cosas que los padres más jóvenes sobre todo creen que es parte del aprendizaje, ¿ya? Y no es parte del aprendizaje que un niño fume marihuana en etapa escolar. Nosotros tenemos que retardar ese proceso, y eso lo tenemos que retardar, tiene que conocerlo la familia, tiene que saber la familia, ¿ya? Y que hay que retardarlo al máximo. Cuando sea mayor de edad tomará sus decisiones, pero no en la etapa. Entonces, bueno, esos focos en nuestro país, esa línea ha ido corriendo y cada vez más permisivo. Entonces, bueno, lo que estamos viendo hoy en día, y aquí, bueno, están los especialistas, también nos van a orientar en la percepción que tengo yo, es que cada vez vemos más niños de estos de 13, 14, 12 años, que son la edad más influenciable y que no están en un minuto ocupando de buena forma su tiempo libre, están en una esquina, están algo y son influenciables por adultos. Ese es un tema donde ahí deben participar los municipios, el Estado fuertemente, sobre todo donde hay barrios que tienen su complejidad, son más vulnerables, ahí es donde hay que actuar. Está este plan que se hace un poco en Colombia, que bueno, yo lo conozco por lo que he comentado, no he tenido la suerte, pero la gente que ha estado ha comentado que finalmente intervenir los barrios con una infraestructura donde está muy decaída, una infraestructura del Estado, finalmente cambia la relación en el barrio, cambia la vida de barrio y obviamente le damos actividad a los niños y niñas. Bueno,
Ese yo creo que es parte de las competencias que tenemos hoy en día, ¿ya? Y es donde nosotros tenemos que actuar, ahí en transformar, ya, ayudar, que ha decaído mucho nuestro tema de nuestra sociedad, ese tema. A mí me lo comentaban, no sé, ustedes son especialistas, trabajan día a día esto, pero me comentaban la gente que estudió de Europa o la gente que estaba en este panel, que en un minuto la percepción de la marihuana, el consumo estaba por debajo de la percepción que esto hacía mal, pero en un minuto se dio el debate en Chile y ahora la percepción está por debajo del consumo, ¿ya? Y nos confundimos en el tema si es que para un niño le hace bien o le hace mal, si es bueno o es malo, siendo que tenemos que decir que para un niño en etapa escolar es no, pero ahora encontramos parte de la percepción que no es tan malo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que nosotros orientar desde nuestros equipos de trabajo municipales, en los colegios, en los barrios. Yo creo que ahí tenemos grandes posibilidades, finalmente, que son a mediano o largo plazo, pero que obviamente yo veo que cada día más niños están involucrados en delitos, y eso es como realmente anormal. La última vez vimos una imagen de un niñito, ya un niño pequeño que salía de un auto a hacer un portonazo, ya eso ya fue ya como lo último, esa imagen de ver un niño, no debe sobrepasar los 10 años por la edad que era, cómo corría y cómo se movía. Entonces, ese yo creo que es donde nosotros tenemos que generar nuestro esfuerzo, y no como finalmente se le hace ver a la ciudadanía a través de los canales, que entre más motos y vehículos que digan municipalidad, son realmente eficaces. Yo creo que nosotros, y para contarle a nuestro invitado, para que ya puedan decir, nosotros lo que hemos hecho acá es algo un poco distinto, porque conozco cómo funciona el municipio de Santiago. Nosotros no tenemos una central de cámaras municipal, ¿ya? O sea, es municipal, pero dentro de nuestra central trabajan 24 horas un carabinero. Siendo que en los municipios que yo conozco, esto se da casi una competencia, que los municipios están antes que carabineros. No, nosotros no optamos por eso, optamos, y le ha resultado muy bien, que Carabineros esté dentro y sea parte del proceso, y ellos, cuando hay un delito flagrante, ellos son los que se comunican directamente con Carabineros y dan las instrucciones, y no que el municipio les comunica, ¿ya? Y eso nos ha resultado muy bien dentro de darle herramientas técnicas a nuestras policías ya para parte de delincuencia. Pero lo que nos corresponde a nosotros es el barrio, este programa que estamos llevando adelante, recuperar, como nos contaba Viera, los espacios públicos, que esos espacios públicos sean tomados por los vecinos, ya, y finalmente se genere esa vida de barrio que es la que queremos. Eso es un poco lo que nosotros, para que también nuestros panelistas también conozcan un poquito lo que hacemos acá, cuál es la visión que tenemos desde Iquique, el retiro de autobús abandonados que se prestan para insalubridad. Bueno, eso es nosotros lo que nos dedicamos 100%. Claro, se contrapone un poco a la visión que ven todos los días por televisión, pero yo le explico a la gente, mira, a ver, el último asalto, que fue el más visto de haber sido, que fue en directo en el Alto Las Condes, ¿ya? Era todos los matinales, era toda la mañana, toda la televisión chilena concentrada en Alto Las Condes. Pero ahí, ¿quién funcionó? Porque fue de comuna en comuna, las policías, las que tienen que funcionar. No funcionó la municipalidad persiguiendo delincuentes, sino son las policías las que persiguen, ¿ya? En este tema. Entonces, se tiende un poco a confundir, que creyendo que hay más motos o autos que digan municipalidad, vamos a resolver el problema. Yo creo que el problema, un tema es el a diario que se necesita. Para eso tenemos las cámaras de seguridad que trabajan coordinadamente con las policías, con espejo de pantalla, incluso en la fiscalía, ¿ya? Los mismos fiscales han hecho un ahorro procesal casi, no sé, de un porcentaje del 30%, porque hay muchas detenciones que se generan como hay un carabinero en el proceso de las mismas cámaras. Entonces ya están las imágenes y es mucho más rápido el proceso de la primera parte que tienen que llevar a cabo las fiscalías. Entonces, bueno, por ahí nosotros hemos orientado nuestro esfuerzo de ayudar a nuestras policías en este trabajo también para ver el otro tema, que es ya la delincuencia en sí a diario de lo que está pasando.
Ya, y bueno, vamos a también indicar que estamos a través del Facebook de la Ilustre Municipalidad de Iquique y ya la gente está comentando. Mire, por ejemplo, con respecto a lo que hablamos sobre las atribuciones que tiene cada organismo, eh, Marlene Vivar dice, alcalde, asómese Genaro Gallo con la achira. Esa es como esa mirada que tiene la gente de que el municipio tiene que estar sobre todo y la responsabilidad recae en todo el municipio. Pero bueno, Iván Nicotra dice, perfecto el concepto de tiempo de paz con proyectos de escuelas abiertas y recuperación de espacios residuales. Y Ale Chan, mira, dice, ¿cuáles serían el rol que deberían tener la seguridad municipal teniendo en cuenta que no son policías? Y ahí voy a ligar con respecto a lo que el alcalde comentó y hacer una pregunta a Alejandra. ¿Te parece bien o te parece también que los gobiernos regionales y las administraciones comunales o bien los vecinos debieran tener una mayor injerencia en el actual de Carabineros, es decir, contar con un vínculo más estrecho y con una rendición de cuentas permanente a la comunidad? Quería agregar solo una cosita pequeña respecto a la conversación anterior sobre los jóvenes, ¿ya? También, que junto con las oportunidades de ocio, tiempo libre y educacionales, yo creo que es importante considerar que las políticas hacia el consumo problemático de las drogas son políticas de salud pública, no son políticas de seguridad ciudadana. Por tanto, en muchos barrios y en muchos territorios, y esto es bien transversal a distintas regiones, lo que más angustia a las madres en los hogares es no tener dónde recurrir cuando sus hijos son tomados por la droga, empiezan el consumo muy pequeño, después se sabe que esos son mecanismos de encadenamiento por parte de algunos grupos o bandas que trafican drogas, etcétera. Entonces yo creo que también hay que hacerse cargo como Estado respecto a aquellos problemas sociales que están a la base de la delincuencia juvenil, por ejemplo, como es el consumo problemático de drogas, dando una oferta desde salud pública que tenga que ver con esto, y no necesariamente es el municipio el encargado solamente, sino que debería ser una política transversal y con mucho más recursos públicos. No puede ser que los COSAM tengan 80 cupos por comuna, habiendo los graves problemas de salud mental que están afectando a los chilenos y chilenos. Eso por respecto al debate anterior. Y respecto al rol de los municipios en temas de seguridad y control, el foco del municipio básicamente es poder generar políticas locales de seguridad ciudadana que puedan focalizar el trabajo en la coordinación con las policías y con la investigación criminal. No necesariamente replicar los roles y las tareas que de suyo va a ser una policía, la Policía Nacional en este caso, que la Policía Preventiva Carabinero o la Policía Investigativa, sino que a través de los consejos locales de seguridad debería fortalecerse ese instrumento a través también de recursos públicos transferidos del gobierno central, pero ¿para qué? Para hacer políticas municipales de seguridad pública que tienen que ver con la prevención del delito y la coordinación de gestión en materia de persecución, de control, de vigilancia policial, etcétera. Hoy día esos consejos están desprovistos de mayores recursos y las políticas locales no han tenido recursos suficientes para desarrollar una mirada de mediano y largo plazo que no sean solo programas aislados, sino que sean políticas, una mirada del municipio para poder tener más coordinación de todo lo que hace y por cierto también metas, y que las policías del municipio sean capaces también de trabajar con la ciudadanía, no solamente en el diagnóstico, sino en el diseño de sus políticas y también en lo que es la rendición de cuentas. Entonces ahí el tema es que el municipio es como la descentralización en esta materia es de suyo importante. Así se hace en otras partes del mundo. O sea, los municipios tienen que tener un rol mucho más activo, también más recursos transferidos desde el gobierno central. Las políticas no pueden seguir siendo diseñadas en la moneda o en el gobierno o en Santiago. Tienen que hacer transferencia de recursos, pero también de poder. Entonces, porque los municipios son los que están más próximos a la ciudadanía es la que conoce mucho mejor sus problemas y por tanto una medida estandarizada que venga del gobierno central no siempre va a ser ad hoc
a los problemas que hay en cada vecindario. Entonces, acá lo que más ha atentado contra la eficiencia y la eficacia de las políticas en esta materia tiene que ver con la estandarización que se ha dado desde el gobierno central. Lo que uno podría apostar o podría en realidad mirar con alguna expectativa es que a través de una creación de un Ministerio de Seguridad, de un fortalecimiento de un Ministerio de Seguridad Pública a nivel nacional, los municipios tengan un rol importante, con mayores recursos, mayor poder de decisión, de implementación y de rendición de cuentas. Y en eso, la rendición de cuentas es hacia la ciudadanía y por tanto en esta cooperación con la policía haya también un rol del municipio también en esas mesas de trabajo para analizar cuáles son los principales territorios con problemas, cuáles son los principales grupos sociales con mayor problema y dónde el municipio decide junto a los vecinos que va a inyectar esos recursos, que se van a desarrollar esos planes y programas y que van a ser de mediano y largo plazo. Nosotros no podemos pretender disminuir el consumo problemático de droga, no podemos disminuir la violencia intrafamiliar, no podemos pretender, por ejemplo, disminuir la delincuencia juvenil con planes que se ejecutan entre marzo y octubre de cada año porque el municipio se demora a nivel central en transferirle los dineros, ¿no es cierto? Entonces, son todas políticas locales que deberíamos tener de desarrollo en 3, 4 años y luego estos evaluables para poder hacer una nueva transferencia, pero las políticas locales no deberían estar pensadas en años, en esta calendarización anual, deberían trascender el tiempo anual de rendición de dineros para pasar a planes y programas de 2, 3 años y luego mirar esos efectos, porque la prevención no se hace de un día para otro. Y uno desde ahí sí puede entender por qué la ciudadanía no cree en la prevención y quiere más policía. Porque básicamente la prevención siempre va a demorar un poco más, porque estamos hablando de los factores que están a la base del comportamiento de los delitos, de los jóvenes que delinquen, del adulto que delinque o de los comportamientos de riesgo. Entonces, efectivamente nos vamos a demorar más. Necesitamos mejor policía, no sé si más policía, mejor policía, y necesitamos mejor institucionalidad, y necesitamos más municipios y más ciudadanía. Eso diría yo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Interesante. Ahora, Antonio, ¿cuál es tu opinión al respecto, considerando que también fuiste parte de la Comisión para la Reforma Policial? Sí, y también fui parte de la iniciativa del Estado, en este caso del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de crear los consejos comunales de seguridad pública con un conjunto de dispositivos, medidas, o como quieran llamarle, que permitían facilitar el trabajo de los municipios y que se acompañaban de inyección de recursos que lamentablemente no se continuó por lo que tengo entendido. Entonces, ahí había una apuesta importante en entender que finalmente un robo, simplemente un robo, en Iquique es distinto a un robo en el centro de Santiago, o es distinto a un robo en otro lugar del país, porque las causas que lo originan son completamente distintas. Y verlo desde el centro, desde la moneda, como dice Alejandra, para ejemplificar, es absolutamente absurdo. Ninguna persona tiene la capacidad de ver todas las causas involucradas en un fenómeno que son más bien de ámbito local y territorial. Eso por un lado. Pero además, la proximidad con el público, y eso es muy importante, y ya lo dijo Alejandra, pero lo voy a hacer de otro modo para que se entienda mejor, es que finalmente al estar cerca del fenómeno, lo conoce mucho mejor, lo puede evaluar mucho mejor y además puede hacer el seguimiento de la política de prevención que cada municipio haga. Pongo un ejemplo aquí. El robo, para que lo tengan más o menos claro, en Chile tiene alrededor de un 5% de efectividad en términos penales. ¿Ah? De todos los delitos que ocurren, solo el 5% finalmente llega a una sanción, en algunos casos el 3%. Por lo tanto, no es la solución adecuada. Y eso no varía en otras partes del mundo. En otras partes del mundo es del 10, del 8, del 3, del 7% de los delitos en el fondo que tienen en el fondo una sanción penal a quien lo hace. Entonces, lo que cabe preguntarse aquí, ¿podemos seguir en esta dinámica de engrosar el sistema penal, siendo que su efectividad, además en la reinserción social, es bastante baja, por no decir casi nula, o es mejor prevenirlo desde sus causas?
Y ahí viene el tema del tiempo. El tiempo es otro, pero finalmente al atacar los factores que lo producen, se reduce el delito porque dichos factores se van a reducir. Y más encima, y este es un proceso interesante, la población que está atenta a eso, población local junto con el municipio, aprende cómo desarrollar estos procesos, aprende a evaluarlo y aprende a direccionar mejor sus recursos, que son siempre escasos, y a destinarlo a los aspectos más importantes que lo aquejan a nivel local. No es posible que el nivel central defina los problemas de seguridad que son distintos y diversos en el territorio. Respecto al tema de la policía, bueno, estamos en un problema bastante complejo que tiene que ver con que la policía está con un problema de legitimidad muy importante, una baja de legitimidad, producto de un mal actuar, tanto financiero, administrativo como práctico, en el sentido de operativo, que reduce su eficacia. Cuando la gente no tiene o no cree en la policía, lo que se produce es que finalmente la policía baja su efectividad, porque al no ver consentimiento, al no ver obediencia voluntaria, que es el principal herramienta que tiene la policía, al no ver autoridad, la policía pierde efectividad. Entonces, es urgente, ya este gobierno ya no lo va a hacer, que los próximos gobiernos venideros organicen de tal manera una política de Estado que permita reformar a la policía en general. Para que ustedes lo sepan, las policías se demoran años en reformarse, son muy reacias al cambio. Y por lo tanto requerimos realmente una voluntad política de fierro, eso por un lado, constante en el tiempo, un aparato político, un sistema político que lo apoye constantemente y que se dé en el tiempo y que sobrepase los gobiernos. Y eso es fundamental de entender, porque ningún gobierno puede atribuirse por sí solo, y tampoco lo va a hacer, la reforma a una institución tan importante para la cohesión social y para la confianza ciudadana como es el caso de Carabineros. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, nos están llegando acá algunas preguntas y también comentarios por las redes sociales. Alejandro, mira, Aníbal Valenzuela nos dice, uno de los resultados que arrojó la encuesta Elige Vivir Sano fue que la actividad física y la pertenencia a clubes deportivos en Iquique están por sobre la media nacional. Ahí hay un dato que refuerza una de las líneas de trabajo que ha desarrollado el alcalde a través de la construcción de centros deportivos en los barrios, y es una línea que hay que fortalecer a través de otras acciones. Talleres, calles abiertas, apoyar a los clubes deportivos de barrio en las distintas disciplinas, etcétera. Efectivamente, el alcalde, bueno, estuvimos en terreno. Este año también se recuperaron espacios deportivos, cancha, 12, incluso durante la pandemia. Sí, bueno, y aprovechando el contexto del comentario, lo que tú hablabas, Viera, preguntarle al alcalde cuál es la propuesta o si podemos consolidar más esta idea para que tiene el municipio para abordar el tema de la prevención del delito. Sí, a mí, Alejandro, me gustaría, porque quedó una pregunta en el aire de una señora o señorita, ¿sí?, que preguntó, ¿y qué hacemos con la seguridad municipal? Entonces, ¿Cuál sería el rol que deberían tener la seguridad municipal teniendo en cuenta que no son policías? Y eso me gustaría que aquí nuestros invitados también lo puedan aclarar, porque hay una confusión. ¿Sí? Aquí hay una confusión porque a mí me llaman alcalde anoche, había una fiesta. Sí, no pueden ir inspectores municipales porque no van a poder entrar a la casa. Tienen que ir carabineros. Sí, nosotros podemos acompañar, pero en nuestro rol de inspección municipal. Pero quien puede detener es carabinero. Yo creo que eso, todavía hay una confusión. Pero cuando nosotros hemos preferido el apoyo a las policías a través de estos medios técnicos, como son las cámaras, y tenemos alrededor de 240, si yo las llevo a 3 turnos, prácticamente serían 720 personas en la calle trabajando. No tenemos recursos municipales para tener 720, no hay ni 720 carabineros para poder decir. Entonces es mucho más efectivo tener una cámara que funciona 24 horas al día con una buena comunicación. Sí, tenemos que mejorar la comunicación, que las personas conozcan cuál es la cámara de su barrio, que puedan llamar a nuestra central de cámara, pero esa herramienta que le hemos dado a las policías, a la fiscalía, es mucho más potente
que una persona pase una vez en una moto porque va a pasar. La cámara va a estar ahí, controla 10 cuadras, 6 cuadras, según la visión que tenga, pero equivalen solo las que están instaladas, si fueran a 3 turnos de una persona parada ahí, a 720 personas, que obviamente el municipio de Iquique no tiene como contratar 700 guardias, ¿ya? Entonces, yo creo que es un poco la discusión que se ha dado, y con esta pregunta también, y yo quiero dejarla aquí en el panel, de que a veces se piensa, que se cree que los municipios tienen, como en otras partes del mundo se lee policía municipal y tienen atribuciones. No, yo creo que le he explicado, nosotros lo que tenemos es un sistema de inspección, y que dentro de su inspección tienen comunicación y tenemos un trabajo coordinado con carabineros para poderlo avisar, pero no es la imagen que al día de hoy se ha tratado de vender, de que van a ser más efectivos los municipales que carabineros. No vamos a ser más efectivos si no portan armas. No. Si hay que enfrentarse a un delincuente con un armamento, va a tener que ser un policía, porque los otros son funcionarios municipales, no son inspectores. Eso es lo que es la realidad. Me gustaría que ustedes también lo compartan, porque aquí la televisión a veces nos muestra mucho y nos confunde mucho lo que es la televisión en sí, pero no es la realidad finalmente de lo que pasa realmente finalmente. Alcalde, precisamente la próxima pregunta recoge eso. Así que no sé si podría ampliar. Queda una de nuestras auditoras ahí en el aire, decir, ¿qué hacen? ¿Y qué vamos a hacer finalmente? Yo creo que hay que darle la respuesta. Tema. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que me hizo? No, ¿cuál era la propuesta que tiene el municipio, considerando el comentario que hace la gente, para abordar el tema de la prevención del delito? Bueno, yo creo que en la prevención va por lo que le hemos comentado, lo que han comentado nuestros panelistas. Estoy muy de acuerdo, el tema de la salud pública. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos en el país es que no tenemos cómo recuperar a los jóvenes, y aquí lo tenemos y lo vivimos a diario, y donde finalmente la familia cae en desesperación, y ese joven cae en la calle porque ya la familia no pudo más, ¿ya? Y sobre todo cuando la familia no tiene una buena articulación. Entonces, yo creo que tenemos un componente que va muy por la salud pública, que tenemos que mejorar muchísimo, ¿ya? Pero un tema de salud pública, no. Como lo dijo, nosotros tenemos los mismos problemas que ha relatado. Esos cupos son muy poquitos cupos para la región en nuestro hospital. O sea, es prácticamente nada. Entonces, ahí tenemos algo, porque tenemos que curar a estos niños, porque si no terminan delinquiendo, van a ser una persona más que va a estar ahí, que va a terminar por buscar acceso a dinero para consumir, va a terminar haciendo cualquier cosa. Eso aquí, el robo más alto de accesorios de vehículos, que le roban un espejo, todo es lo más alto que tenemos en Iquique. Y eso va ligado a esto, porque roban una cosita, venden una cosita, y con eso se puede comprar el gramito de pasta base, tema, porque ya las personas entran en una desesperación, es una enfermedad. Entonces, por ahí el tema de la salud pública es algo muy importante, pero que obviamente ya sobrepasa un poco a los que son presupuestos municipales, y tiene que estar ahí coordinadamente una política desde el Estado, ¿ya? Y nosotros vamos a continuar con lo que nos corresponde: recuperación de espacios públicos, con programas para nuestros niños y jóvenes, finalmente colaborándole a las policías de esta forma, con más temas ¿cómo se llama?, de implementación en el tema de las cámaras. Y algo que dijo también ahí Antonio, Alejandra, que a veces las políticas, y les voy a dar un solo ejemplo ahora. La Subsecretaría de Prevención del Delito cambió la forma de cómo va a aportar los recursos, cómo van, ya no son programas que finalmente prácticamente se generan en la mesa en el Consejo Comunal. Ahora dijeron, vamos a comprar 2.000 cámaras para Chile. Y las compraron en Santiago, ¿ya? Y aquí van a instalar 20 al sistema. Pero ya tenemos un problema, porque vamos a tener que generar, no sé cómo lo van a hacer los técnicos, pero el sistema que compraron no es compatible con el que ya usamos, que tiene 240. Me van a colocar 20 cámaras de otro sistema que vamos a tener que ver cómo van a funcionar en un computador. A ver, no sé, pero ya es porque ni siquiera nos preguntaron, para que hicieran la licitación en Santiago de todas las cámaras, qué es lo que teníamos.
o si nosotros le dijimos comprar otra cosa igual, ¿ya? Eso habla un poquito a veces de este tema que se estaba descentralizando, pero que nuevamente como que se centralizó todo, ¿ya? Incluso a la compra, en vez de decir lo van a hacer a través de los gobiernos regionales, o que los municipios vean lo que tienen, claro, sirve para los municipios que no tienen, pero los que tienen ya no están dando que vamos a tener que adaptar una tecnología, porque no se consideró que existía ya un programa en la ciudad. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tema, retirar autos usados y generar el cambio en los barrios, en los espacios públicos, ya que sean de mejor calidad, todos esos sitios de eriazos se vayan traspasando a espacios públicos, que ver barrios limpios, que eso es lo que necesitamos, ya, porque que nos llamen a la delincuencia. Cuando los barrios están deteriorados, están sucios, bueno, ahí se cree que no hay vigilancia, se cree que no hay, entonces es más fácil, son más atractivos para poder instalarse en temas delictuales. Entonces, bueno, tenemos que ir a través de eso, de lo que corresponde, la iluminación, todo lo que le corresponde a un municipio, en el ámbito que son las competencias que hoy día tenemos y no las que se han creado por televisión, que finalmente no son tan efectivas como lo que muestra la televisión. Gracias, alcalde. Bueno, antes de pasar con la siguiente pregunta, me gustaría contarles sobre el comentario de Iván Nicotra, que dice: no se puede pretender solucionar el delito desde municipios que no poseen las atribuciones para hacerlo. Delitos lo ven Carabineros, prevención y disminución de incivilidades el municipio. Eso es tal y como estableció Alejandra. Y Alejandra, la siguiente pregunta es para ti. Durante esta época surgen iniciativas que muchas veces son hasta inconstitucionales. Se propone la creación de policías municipales y en el último tiempo, con la llegada de la tecnología, incluso de drones tecnológicos. ¿Esto es una real respuesta o más bien tiene otras intenciones, que es la de ejercer una sociedad disciplinaria? Bueno, dos cosas. La primera es que, claro, uno podría pensar que el municipio tiene este rol o el control o el poder sobre las policías y como ya bien lo explicó el alcalde, eso no es así. Al menos en cómo está configurado nuestra estructura para hacernos cargo de este problema. Uno podría pensar, bueno, si vamos a estar en un debate constitucional, entonces podríamos pensar pasar a terminar con la Policía Nacional Unitaria y pasar a policías municipales. Pero ojo con eso también, quizás después Antonio puede tomar la posta en estos temas que es más especialista que yo, pero cuando tenemos territorios con altos niveles de segregación territorial, con tanta inequidad territorial, pensar en policías municipales puede ser un riesgo. Yo no tengo la respuesta clara respecto a eso, pero hoy día, bajo el ordenamiento constitucional que tenemos, la policía municipal no es viable, y eso lo ha dicho súper claramente el alcalde. Y dos, ¿qué pueden hacer o no los guardias municipales, los inspectores municipales? Básicamente es ser una ayuda, un facilitador para el trabajo de la policía, porque la policía finalmente es la única que tiene el uso legítimo de la fuerza, del arma. Nadie más está legitimado para usar la fuerza salvo las dos policías. Por tanto, decir otra cosa es un error normativo, político, jurídico, etcétera. ¿Que es debatible? Que luego pasemos a policías municipales, es debatible. En lo personal, yo no sé si esa es la solución para un Estado como el chileno, o al menos en el estado de desarrollo que nosotros nos encontramos respecto a los recursos territoriales. Eso es una cosa. Y lo segundo, el tema de las cámaras y los drones, per se, a ver, si toda la evidencia muestra que son mucho más eficientes como mecanismo de prueba para perseguir el delito, no como mecanismos preventivos o disuasivos. Y dos, si funcionan o no funcionan, solo tiene que ver con lo que también decía el alcalde, con el aparataje que hay detrás para que alguien esté detrás de esa cámara y detrás de ese dron, mirando en tiempo real lo que sucede, que hay una acción de todo el sistema policial para que pueda llegar al lugar de los hechos y finalmente prevenir lo que va a ocurrir. Y eso es muy difícil. Por tanto,
A nivel mundial las cámaras funcionan, pero funcionan como mecanismo de prueba, pero no necesariamente de disuasión, porque el aparataje que tú necesitas de coordinación y de recursos policiales para que sea como un instrumento realmente útil para disuadir los delitos es bastante grande y de hartos recursos y de una desconcentración y descentralización también policial. Entonces, así dicho, yo no sé cuál es el objetivo político que hay detrás de drones, cámaras, etcétera, por parte del, por ejemplo, el gobierno central, cuando usted, alcalde, dice toda la inversión que han hecho en este tema, pero sí debo decir que al menos que lo que nosotros conocemos es que hay que mirar, hay que ver cómo operan esas cámaras. Los estudios técnicos dicen que no son cualquier cámara, que depende de la capacidad de la cámara, de la profundidad del campo de la cámara, del sistema de vigilancia de la cámara, de la capacidad de respuesta policial, de la articulación de... Porque ¿qué pasa si yo logro llegar al lugar? ¿Cómo después aseguro que esa persona tiene que haber después todo el sistema de aprehensión, que el sistema de enjuiciamiento sirva, que las pruebas sean claras, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces aquí el track es un poquito más largo también, ¿eh? Para lograr los resultados. Y Antonio, ¿cuál es tu visión sobre estas propuestas, lo que hablábamos, los drones, las policías municipales que surgen en estos periodos preelectorales y que ya han sido implementadas en algunas comunas, en especial del sector oriente de la región metropolitana y quizás como la eterna demanda que tenemos, que quizás estos recursos podrían ser destinados en la habilitación de espacios públicos, en planes de socialización? Muchas gracias, Alejandro. Mira, para complementar lo que dijo Alejandra y lo que dijo el alcalde, las cámaras son un dispositivo, no son algo que solucione el problema de la delincuencia per se, no son una varita mágica. Y eso, además, requiere de altos niveles tecnológicos, altos niveles de coordinación y altos niveles de mantenimiento del dispositivo. Ergo, caro. Para lo que dice el alcalde, es decir, para otorgar pruebas al sistema, también tiene que haber, y yo le doy la razón en eso, él tiene la razón, creo yo, y los estudios avalan eso, Alejandra lo dijo, pero para eso también tiene que haber cadena de custodia de las imágenes. Los jueces son bien reacios, por ejemplo, pongo el ejemplo, a utilizar imágenes que fueron utilizadas por la televisión con anterioridad. Eso hay rechazo porque se piensa que han sido manipuladas o modificadas en su origen. Entonces, también hay un tema de la calidad de la imagen, para qué es utilizada y cómo se hace una cadena de custodia para que llegue al destinatario, en este caso al fiscal, y que pueda presentarlo como una prueba válida. La sociedad de la vigilancia a través de drones y aspectos tecnológicos es algo que ronda la fantasía, en el sentido de que no da mayor seguridad, pero sí puede afectar la privacidad de las personas, puede afectar la vida en comunidad y puede tener efectos negativos más que positivos. Por lo tanto, si hay un uso exclusivo en materia de persecución penal como elemento de prueba, me parece muy pertinente y el alcalde acaba de hacer el punto de manera muy certera. Lo que me parece muy mal es que el gobierno haya comprado estandarizadamente cámaras que no se ajustan a las necesidades de cada lugar. ¿Por qué 20? ¿Por qué otra tecnología y no la que ustedes tienen? ¿Cómo van a hacer ahora? Es un estrés para ustedes para adaptar esos niveles, esas 20 cámaras a el sistema que tienen. O sea, más que es una solución, está generando un problema. Y eso creo que hay que mirarlo con mucho mayor detalle. Respecto al tema de las policías municipales, bueno, Chile ha sido de los únicos países con policías centralizadas que no ha tenido un efecto de crear policías municipales. ¿Ah? Esto, por ejemplo, en Francia, que tiene un sistema muy parecido al de nosotros, con 2 policías centralizadas, la Gendarmería y la Policía Nacional, finalmente, producto de una antigua ordenanza del siglo XIX, permitió que los municipios tuvieran policía municipal, pero no desaparecieron las policías nacionales. Y las policías municipales tienen una tarea muy acotada a temas más bien referidos a protección de población más vulnerable, por ejemplo, salidas de colegio. Tienen también prerrogativas en materia de fiscalización y en materias de incivilidades. O sea, es bien acotado y complementario el trabajo de dichas policías. En los países sudamericanos, en general, las policías municipales
han tenido más efecto en la corrupción que otra cosa. No han sido una buena medida. Y por lo tanto, como dice Alejandra, nuestro estado de desarrollo hay que verlo bien, porque no vaya a ser que sea un elemento más de corrupción, en el sentido de que no permita, en el fondo, la debida transparencia, el uso de los recursos y el contacto directo con el territorio, y sobre todo donde hay bandas criminales más organizadas, permita, en el fondo, como ocurrió en México, que las bandas cooptaran a estos policías. Entonces, ahí hay que hacer un análisis, un balance muy detallado al respecto. Sin embargo, yo creo que al final del día, lo que hay que entender, y eso lo dijo muy bien Alejandro y el alcalde, que más policías, que más cámaras y que más drones no van a solucionar el problema de fondo. Van a tener un efecto populista de creer que tenemos más vigilancia y por tanto, al tener más vigilancia por el sentido común, pensamos que ocurre menos delito, cuando eso no es verdad. Y segundo, van a inhibir o van a dejar de invertirse dineros o recursos en la prevención, que es lo más importante y lo que tiene una duración más larga en el tiempo. Entonces yo creo que hay que ponderar esos aspectos. Yo, dentro de mi trabajo, fui director de seguridad de la Municipalidad de Santiago durante el periodo en que fue alcaldesa la Carolina Toa. Y me tocó casi 2 años trabajar con equipos municipales. Y nosotros basamos toda nuestra acción en la prevención y en la satisfacción de las necesidades de seguridad de cada uno de los barrios, con medidas que tenían que ver con la prevención y no con la represión. Por ejemplo, que tenían que ver con la posibilidad de que los vecinos se organizaran, con la posibilidad de tener respuestas preventivas frente a ciertos fenómenos, como por ejemplo el robo de accesorios de vehículos, que finalmente estaba encadenado con un proceso de compra y venta, donde los propios ciudadanos compraban cosas robadas y al final contribuían a que ese delito se perpetuara, y al final agarrar al niño o al joven popular que hace el delito no soluciona el problema porque está dispuesto otro joven a hacerlo cuando lo atrapan, y finalmente lo que tenemos ahí es una sociedad que lo permite al ir a comprar y al vender cosas robadas. Entonces la cuestión es más compleja. Cuando uno rompe las cadenas de compra y venta, es más efectivo que si se lleva al soldado, por decirlo de alguna manera, que el joven popular que hace esta pega para poder, como dice el alcalde, comprarse un mono o tener un poco de recursos en el caso que lo haga para eso. Entonces, aquí hay que mirar las cosas en su integralidad y ver el fondo del problema. Los dispositivos sirven, pero no son la solución mágica, y cuando alguien los vende como eso, estamos frente a populismo penal puro. Gracias, Antonio. Alcalde, hay una pregunta que nos llegó acá a través de las redes sociales y se la vamos a dirigir a usted. Esta es una pregunta de Javiera Salinas. Ella dice, desde una perspectiva de integración de género, infantes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, ¿cuáles podrían ser buenas propuestas para hacer que la ciudad sea más segura y accesible? Y yo quisiera acotar algo. Esto también tiene que ver con lo que usted ha planteado de una ciudad más amigable. Sí, bueno, esa es la respuesta. Todos los diseños que está llevando a cabo la municipalidad están en base a generar una ciudad amigable. De hecho, todos nuestros colegios, que son algunos muy antiguos, prácticamente en ni una escalera existía un pasamano. Ya, bueno, ir agregando, generar una ciudad inclusiva, todo lo nuevo, y ir transformando lo antiguo a esa ciudad amigable. Eso es lo que es parte, parte de la pega 100% de la municipalidad. Y también es un ámbito de la seguridad que no se conversa, que la seguridad siempre, todos la entendemos prácticamente, es la seguridad igual delincuencia, como tenemos más seguridad, pero la seguridad también es que una persona salga a la calle y no se caiga. No se caiga, es parte de la seguridad, no terminar una persona mayor con una fractura de cadera, quizás no la asaltaron, pero terminó con una fractura de cadera que le imposibilitó su vida ya diaria. Entonces, bueno, es parte de la seguridad, es parte también del trabajo de seguridad de esa ciudad amigable, una ciudad que niños y personas mayores puedan salir con seguridad, obviamente toda la población finalmente. Pero eso es lo que nosotros debemos también procurar. Ese es un ámbito de seguridad que como que se olvida, ¿ya? No vamos solamente a la seguridad, delincuencia, seguridad, y tenemos tanto temas de seguridad, esquina, mejorar cruces de esquina, las visibilidades, los choques,
porque quizá un choque puede costar una vida, y el robo de un teléfono no, pero quizás nos cuesta la vida a un familiar un choque, ¿ya? O alguien, bueno, son tantas cosas que también involucra la seguridad, que es parte del diseño de ciudad que tenemos que llevar adelante. Así que eso por ahí a la pregunta de nuestra amiga que genera, sí, estamos diseñando bajo esos parámetros ya de mejorar finalmente transformar a una ciudad amigable, ya todo rincón o todo lo nuevo que se construye con esos parámetros, y lo antiguo lo vamos renovando. Acá yo le quiero explicar un poquito a Antonio y a Alejandra el tema por qué ha funcionado con nosotros el sistema de cámara. Porque nosotros tenemos yo creo que es la única parte de Chile que tenemos un carabinero en la municipalidad, 24 horas. Entonces, cuando pasa algo, esa articulación ya no es de la municipalidad de carabineros, es de carabineros con carabineros. El que toma el procedimiento ya ahí es un carabinero. Entonces eso, como Iquique es una ciudad chica, ya es distinto a Santiago, porque en Santiago también el problema que tiene que cada municipalidad, uno cruza la calle y pasó a ser otro municipio, y pasó a ser otra cámara. Ahora, nosotros nuestro sistema de cámara no es solamente seguridad, también, que esto yo lo aprendí en una charla que se dio del alcalde de Río de Janeiro, y después y después tuve la oportunidad de estar con las personas de la central de monitoreo de Río de Janeiro, que es así, no tiene policía, por lo mismo que decía Antonio, ahí en la de Río de Janeiro es un tema solamente de administración de ciudad. Hay periodistas y todo, claro, una ciudad tan grande como Río de Janeiro, a través de las cámaras le van informando a la gente que no se vaya por esta calle. Bueno, hay cosas que tratamos nosotros de replicar, que nos falta mucho, que tenemos que avanzar, pero nos sirve. Nosotros con las cámaras de seguridad sacamos parte a vehículos que generan y generan micros basurales, y pasamos el fin de semana más de 25 partes, que eso crea incivilidad porque me genera en una esquina un barrio lleno de basura. Bueno, es parte también del sistema. Y la parte policial se la entregamos netamente a los policías, que le ha servido mucho, sí. Llevan más de 2.000 detenciones con las cámaras de porque otra la visión. El carabinero, si bien a veces no es disuasivo porque los delincuentes se hacen, pero sí ha logrado hasta en la ciudad tener un seguimiento por el sistema de cámaras que tenemos. Eso reporta una buena coordinación entre el municipio, entre esta central con carabineros, y hemos logrado esos niveles. Entonces, ese es el sistema que nosotros le entregamos, un sistema que a los carabineros y a las policías les sirve. Y les sirve por último, para detener a veces infraganti personas y recuperar la especie, y eso también es un tema que la comunidad un poco siente. Ahora, un tema, y que lo conversamos, es muy importante denunciar el delito, aunque sabemos que si a alguien le roban un teléfono no vamos a encontrar el teléfono, los policías no van a encontrarlo, va a ser muy difícil. Pero lo que yo le explico a las personas es que va quedando como denuncia, y que en los planes de carabineros va arrojando en el plan en el plano que está la delincuencia, que ahí están ocurriendo. Pero si nadie denuncia y nos quedamos que sí, ¿para qué voy a dar pasar el rato si total no lo voy a recuperar el teléfono? Eso queda en esa lista negra, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? De que nadie sabe que existió. Entonces, nadie toma acción porque no existe. Entonces, bueno, es un poco lo que le tratamos de comunicar en los barrios, a la junta, que es bueno que ellos denuncien, aunque quizás no vamos a llegar a un resultado, pero sí se va a poner atención al tema, que eso es involucrarse un poco también en el tema como barrio en la seguridad. Porque si todos se quedan callados, yo les digo, mire, yo voy a reuniones con la policía, a estas reuniones que hay stop, y claro, si nadie denunció, para la policía no existe. Y no van a mandar algo especial, una ronda especial, porque no existe el problema. Entonces, es importante ahí el tema de la denuncia. Muchas gracias, alcalde. Mire, Yelisa Palestro dice, piden hermosear la ciudad y cuando lo hacen ven que están rompiendo los juegos, rayando las calles y no son capaces de increpar a los maldadosos, sino que critican al municipio. Si eso es trabajo de todos y consideran Iquique como su hogar.
es un poco lo que hablábamos, claro, esta imposición a veces de esta sociedad disciplinaria donde nosotros, digamos, no nos metemos con nadie, pero si vemos nos desentendemos de lo que está pasando. También es una responsabilidad de los propios vecinos hacer la denuncia y cuidar su territorio. Así que, para pasar a otro tema, justo el día sábado acá en Iquique estuvo el presidente Sebastián Piñera, donde no invitó al alcalde. eh, Problema de y aforo, problema de aforo. Era al aire libre, pero había problema de aforo. claro, y se lanzó la ley de migración, ¿ya? Acá en Iquique. Quisiera llevarlo a ese ámbito, en especial en Iquique, donde este fenómeno representa un elemento integrante de la historia, ¿ya? Y Alejandra, en este periodo preelectoral, lo vimos el día sábado, pareciese ser que los migrantes nuevamente son como los chivos expiatorios y los culpables de todos los problemas en la sociedad. Y se genera, ¿crees tú, una relación dañina entre la delincuencia y la migración? Y hemos visto, digamos, datos que no tienen mucho sidero. Así es. O sea, no hay ningún dato de, por ejemplo, si tú tomas la población infractora, que te muestre la alta participación de migrantes en delitos. Entonces, básicamente eso es un mito urbano. O sea, no hay ningún dato que realmente te permita decir sí, o sea, pueden haber como en todo, lo que pasa es que el consumo de la noticia roja y el tratamiento de los medios frente a este tema es importante porque se cubren pocas cosas de mucha alarma pública y la percepción es que a través de la televisión que los chilenos y las chilenas se informan sobre el delito principalmente, es como que estuviéramos desbordados de sicarios que llegaron con los colombianos, de los estafadores, del secuestro express, etcétera. Pero los datos policiales no te dan cuenta de eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, claro, no solo en Chile, en general esto ha sido una tendencia en todo el mundo, digamos, de siempre de que el migrante, porque aquí hay segregaciones por raza, por color de piel, no solo por clase social. En Chile nosotros le tenemos miedo a los pobres, eso es lo que te muestran todos los datos. Nosotros no le tenemos miedo a los ricos, aunque nos pueden robar y asaltar. O sea, de hecho la gente a veces son engañadas, digamos, por la forma en que se visten, y se le teme a los jóvenes populares, y hoy día eso está cruzado además por color de piel o nacionalidad. Entonces, por tanto, hay el peligroso para nosotros hoy día se está transitando del joven popular al joven popular migrante. Eso es algo que ha ocurrido en muchas sociedades también. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque, insisto, el tema de los medios de comunicación es nefasto. O sea, en el fondo, hace un par de años atrás hicimos una encuesta en los 33 barrios más críticos, más sociovulnerables delictualmente en Chile, y eso nos mostraba que, al contrario de lo que uno piensa, o sea, el 78-85% de las personas declaraba que los principales problemas en su barrio eran drogas, consumo de droga, violencia intrafamiliar, pero no sicariato, secuestro expreso, homicidio. Entonces, por un hecho noticioso, hay una percepción desbordada de que esta es como la realidad. Pero es muy importante que la ciudadanía entienda que eso no es así. O sea, porque el medio de comunicación vende alarma pública, porque quiere subir el rating. Entonces, es súper importante entender el rol que está teniendo la prensa y la noticia roja en cómo nosotros estamos entendiendo el delito. Entonces, es verdad, han aumentado la violencia en los delitos, pero han bajado la cantidad, por un lado. Y por otro lado, la implicación, involucramiento criminal de los migrantes es excesiva, no es que no exista, pero es excesivamente baja. Así que si creemos que porque están llegando migrantes de Colombia, de Perú, de Bolivia o de Centroamérica y estamos recibiendo delincuentes, eso no es así. No hay ni un dato que realmente lo avale.
Muchas gracias, Alejandra. Importante esto debido también a la crisis migratoria que ha atravesado principalmente nuestra región en el último tiempo. Por lo mismo, Antonio, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión y a qué crees que se debe esto en Chile, esto que se esté culpando a los migrantes por los problemas de la sociedad, aunque Alejandra nos contaba que no solo se vive acá en Chile, sino que en varios países del mundo. Sí, Viera, bueno, esto es un fenómeno lamentablemente mundial. Recordemos en este caso, quizás sea importante recordarlo, que en Francia el hecho de estigmatizar a los magrebíes, a la gente árabe, ha provocado que esa gente árabe terminó siendo terrorista o metiéndose en grupos terroristas que hace pocos años afectaron gravemente a la institucionalidad, a toda la institucionalidad francesa. ¿Ah? Acuérdense, en el sur de Francia, esa persona que en un camión mató a no sé cuántas personas en un centro cuando había una festividad en la noche. En fin, hay aquí también un caldo cultivo para que la gente que ya viene en condiciones de vulnerabilidad, al estigmatizarla, bueno, provoquemos la conducta delictiva en vez de prevenirla. Para decirlo en términos muy simples, según los datos de la Defensoría Penal Pública, alrededor del 2% de la población chilena delinque. Y de la población extranjera eso es menos. O sea, hay menos proporción de personas extranjeras delinquiendo que de los propios chilenos. Así que no es un problema de los extranjeros. Así diciéndolo en términos muy estadísticos y fríos. Pero además, tenemos que considerar que las personas que se embarcan en un viaje para ir a otro país son en general personas con muchas capacidades, que nos benefician en muchos sentidos, ¿ah? Y que nos dan un capital humano que no tenemos. Entonces, hay que verle el lado positivo. Yo sé que mucha gente puede verle el lado negativo, y lo comprendo y hay que trabajarlo, y eso a nivel local es muy importante hacerlo, pero en general las personas que vienen a los países producto de la migración son las más capacitadas de su clase social del país de donde vienen. Son las que tienen mayores niveles de educación. De hecho, el promedio educativo de las personas migrantes es mayor que el promedio educativo de los chilenos. Entonces, vienen a beneficiarnos. Vemos que nosotros tenemos una población en vida y que no tenemos, por lo tanto, una población joven que nutra el mercado laboral como lo teníamos hace 20, 30 años atrás. Entonces, también hay una función demográfica aquí que se está cumpliendo. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una política antipopulista de dejar de echarle la culpa al chivo expiatorio, como dijo Alejandro. Creo que es un despropósito. Yo he tenido muy buenas referencias en lo que me ha tocado vivir en el último tiempo de gente que me ha atendido y que es extranjera, que muchas veces lo hace muy bien. Si hacen delinco, bueno, tendrán que ser sancionados como cualquier otra persona que delinque, y eso no cabe duda, pero poner en ellos nuestros problemas, transferir o proyectar en nosotros lo que nosotros mismos somos, de alguna manera, es un error y puede tener graves consecuencias porque son personas que muchas veces llegaron para quedarse. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Mira, Alejandro Varela dice, hay una predisposición a atacar a los extranjeros a través de redes sociales y medios de comunicación escrito y radial, que concuerda con el análisis que hace Alejandra y Antonio. Y alcalde, para finalizar, precisamente el tema de la migración, hace un par de meses, usted presentó un recurso contra el presidente y el ministro del Interior. Y dentro de eso existía un artículo bastante atractivo, que era el de evitar las acciones que promovieran hechos de discriminación hacia a las personas migrantes, y que se generara una socialización a través del gobierno para que se evitara este tipo de acciones. Si nos puede explicar un poquito digamos, contextualizar esta mirada. Sí, bueno, ese recurso fue un poco porque aquí el Estado, el gobierno, tenía una mirada, o sea, prácticamente un buen chileno se está haciendo el tonto de lo que pasaba. O sea, aquí es un tema que no podía estar descansando en el Seremi de Salud, porque finalmente, yo les cuento a ustedes que están, descansaba en el Seremi de Salud, ni siquiera ni en el intendente.
El Ceremi me llamaba por las noches, alcalde, necesito un colegio, alcalde, ¿sabe qué? Tiene 200 colchones. Era el Ceremi de salud, ¿por qué? Porque dijeron, lo más sencillo, bueno, toda persona que entra tiene que hacer una cuarentena. Y obviamente por el tema del COVID era muy necesario que tuviéramos controlada la parte sanitaria, pero descansaron las autoridades de nivel central, finalmente yo le puse Ceremi de Ceremi de Salud Internacional, porque finalmente estaba abocado a resolver los problemas de que tiene la región por el paso fronterizo, por este flujo migratorio, y que el gobierno nunca quiso hacerse cargo como gobierno, porque también dentro del recurso estaba el canciller, porque esto era un tema que sobrepasa la región de Tarapacá, era un tema que debieran ponerse de acuerdo los países, abordarlo en las conversaciones que teníamos con los personeros de la Organización Mundial del Migrante, decían que a nivel mundial era el segundo fenómeno más grande, después de Siria venía Venezuela. Entonces, obviamente que no era abordable desde del ámbito local sin tener la visión de nuestro país, del presidente, encargado de este tema, el ministro de Relaciones Exteriores, para comunicarse con los países vecinos, para tomar medidas en forma conjunta. Finalmente, también la parte humanitaria. ¿Ya? Era muy lamentable ver niños pequeños caminando por las carreteras donde pasan grandes camiones de tonelaje de las minerías y caminando así prácticamente con una polera. Entonces, obviamente que aquí la vulneración de muchos derechos estaba a flor de piel y el gobierno no quería verlo, por más que nada ese es el tema que generamos desde Iquique, porque obviamente finalmente estábamos colapsando, ¿ya? Y no teníamos la respuesta a nivel central. Siempre hemos estado con las ganas de poder ayudar cuando tuvimos que ayudar a los hermanos bolivianos que no los dejaban entrar a su país, tuvimos que preparar albergue en la ciudad por unos cuantos días para que no estuvieran durmiendo en la calle afuera del consulado. Bueno, siempre vamos a tener la buena disposición de colaborar, como estamos colaborando al día de hoy, pero no que nuestro gobierno se hiciera como finalmente el tonto y que esto no existía y escuchábamos por la televisión, bueno, todos los pasos fronterizos están cerrados, lo único que funciona es el aeropuerto de Santiago y hemos devuelto a tantas personas, pero como debajo de la alfombra todo lo que pasaba en el norte, tuvo que salir en la televisión, tuvo que salir en los matinales, tuvo que haber un escándalo público finalmente para que llegaran las autoridades un poco allá la conversación entre países y bueno, que todavía no se resuelve de buena forma, ya porque se prometió generar un albergue acá en la ciudad de Iquique y las personas todavía están en la calle y nosotros como municipalidad tampoco tenemos más allá competencia en estos temas. Entonces, ese fue un poco este tema y que se estaban también vulnerando los derechos de los niños. Niños que no están ni con sus familiares, ni con sus padres, están al cuidado de una persona. Entonces, hoy día se leía en el titular del diario, pero se hablaba de una noticia, o en la tercera creo que fue, que habían 30 niños que no se saben dónde están o dónde están sus padres. Bueno, aquí nos tocó llegar a nuestros consultorios niños que venían con una persona y le preguntaban por sus papás y sus papás estaban en Valparaíso. Estaban los niños acá prácticamente con un adulto, no sé quién, pero no fue un caso, fueron varios. Entonces, bueno, ahí había un tema humanitario muy grande y que finalmente el gobierno se había hecho el desentendido del tema y por eso fue que tuvimos que llegar a colocar un recurso contra el presidente, contra el ministro del Interior, contra el canciller, para que finalmente se vienen a hacer cargo de la situación ya y generar una política como gobierno, ya finalmente, y sobre todo en el tema humanitario, que al día de hoy está siendo resuelto por organizaciones, pero no un 100% por el gobierno, o sea, todavía tenemos hartas falencias y compromisos que finalmente la ciudadanía lo ve en la calle y no se han cumplido. Muchas gracias, alcalde, y bueno, les agradecemos a los tres. ¿Viera?
Sí, Alejandra, ya para ir finalizando, ¿nos podrías dar alguna conclusión, un resumen, quizá un mensaje también para la comunidad sobre lo que conversamos? Sí, yo creo que lo más importante reforzar en esto es entender que la delincuencia como tal, y otra cosa es la violencia, pero la delincuencia como tal no se soluciona de un día para otro. Tenemos la delincuencia está asociada a niveles de problemas de desigualdad, de acceso, de problemas sociales, económicos, culturales. Eso es lo primero. Yo sé que para la ciudadanía eso no es suficiente. Y para los vecinos y vecinas que están cansados de los delitos, de la violencia o de sentirse inseguros, porque es un problema que angustia, porque en el fondo es una amenaza a la propia vida, básicamente. Pero nosotros no podemos creer en las fórmulas mágicas en esto. Los países que han logrado establecer niveles de seguridad han invertido mucho en política social, no solo en políticas de seguridad, de prevención como focalizada. Son estados sociales fuertes, como el caso canadiense, o como lo muestra también la estadística en Chile. La estadística en Chile te da cuenta, con los pocos datos que tenemos, eso sí, que cuando ha habido más estado de bienestar, como la de Calce 40-60, esos delitos tienden a bajar. En 1910, 1920, los delitos eran muy altos, después bajan en el estado de bienestar y después con la era neoliberal vuelven a subir. Esto tiene que ver con un modelo de sociedad, desarrollo, etcétera. Como eso no lo vamos a cambiar en el corto plazo, necesitamos mejores políticas sociales, más Estado en lo social, pero necesitamos mejores instituciones y más coordinación para la prevención focalizada, para ciudades más integradas, para territorios, como decía el alcalde también, con mejores espacios públicos, con más vida comunitaria, etcétera, pero necesitamos una mejor policía. Entonces, esto son varias manos al mismo tiempo, es política social por un lado, es programas de prevención focalizada por otro, pero también es una mejor institucionalidad política y policial. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Y ahora Alejandra. para cerrar también, Antonio, y relacionando lo que indica Alejandra, que claro, y son las administraciones comunales las que están en el territorio y son los capaces quizás de representar mejor los intereses de la comunidad. Y también para ligar, eh, también el tema parece ser mucho más complejo, considerando como ella habla de los ciclos estas de bonanza o de los modelos económicos, y Iquique además, la región de Tarapacá tiene el nivel de hacinamiento más grande del país. Entonces también hay un dato importante, Antonio, que yo creo que también debe considerarse para hacer una relación. Gracias, Alejandra. O sea, Alejandro. Y siguiendo y complementando lo que dijo Alejandra, para no repetirme, yo creo que una de las grandes lecciones que hemos sacado del 18 de octubre, que fue un golpe fuerte en el país, un estallido muy potente, que lo que nos dijo finalmente, que una política de seguridad que no tiene en su centro los derechos de las personas y los derechos humanos, finalmente termina transgrediendo los derechos, que es lo que pasó, y no solucionando el problema. Entonces, lo primero es una política real de seguridad, tiene como centro la persona, su calidad de vida y sus derechos. Si no, no tiene sentido. Veamos el presidente Trump, lo que hizo con los extranjeros, y especialmente los mexicanos en Estados Unidos, no aportó más seguridad. Es más, aportó menos seguridad. Conflictuó a la sociedad, dividió a la sociedad. Necesitamos una sociedad más cohesionada, más consciente del otro, con más pertenencia a la comunidad, para que podamos juntos resolver este problema. Hay problemas que se resuelven policialmente, pero hay otros problemas que son comunitarios. La violencia intrafamiliar es uno de los delitos, o si no, el más alto de Chile. Eso es un asunto que nos está afectando a todos y es entre nosotros. Es la responsabilidad de nosotros y los niños se ven fuertemente impactados porque aprenden violencia como forma de resolver sus conflictos. Eso sí que es muy grave y eso no podemos echarle la culpa al delincuente porque eso nos pasa a nosotros mismos, en nuestros hogares, sobre todo en una región que tiene los niveles de hacinamiento que tiene la región donde está Iquique. Entonces, finalmente, aquí tenemos
un primer elemento, que es la seguridad, es siempre y no puede estar contra los derechos humanos. El centro está en la persona y sus derechos, su calidad de vida, su pertenencia en una ciudad que sea amable, que la integre, que sea inclusiva. Eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Cuando Alejandra dice que los momentos que tuvimos menos delincuencia, cuando tuvimos un modelo más integrador de políticas sociales, sobre todo con los gobiernos radicales en los años 50, es verdad. Cuando uno mira la curva de población penal, ahí tuvimos la curva más baja de toda la historia de Chile. Y cuando entra el modelo liberal de competencia, en que no nos respetamos los unos a los otros, empieza a subir la criminalidad. Justamente porque deseamos cosas y no podemos obtenerlas por la desigualdad en la cual vivimos. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Y a los municipios en esto les cabe un rol importantísimo en el sentido de la ciudad integrada, la ciudad amable, las políticas preventivas, la relación directa con los ciudadanos, la posibilidad de hacer lo que hace el alcalde, de ayudar a las personas más vulnerables, en cuando no lo hace el gobierno, querellarse debidamente, porque las personas que están detrás son personas. Hay niños. Uno vio las imágenes de las personas que estaban transitando, muchos de ellos menores de edad, y es dramático. Entonces esto es un problema también de derechos humanos en el caso de la migración. O sea, yo creo que ese es el mensaje para complementar lo que dijo Alejandra, que yo quisiera dejar como mensaje final. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Y alcalde, bueno, un mensaje también y que ya para terminar, nos cuente también la labor preventiva, un resumen de las labores que ha hecho el municipio también para prevenir en sí bueno, lo que usted decía en un comienzo de que los niños caigan en las drogas, usted nos habló del deporte también para evitar que esto pase, si nos puede contar un poco. Sí, bueno, lo hemos conversado durante la noche, tarde. Son varias las políticas que estamos generando en los barrios. Por ahí nos escribió un tema de la encuesta que se le hizo a todos los segundos medios, donde tenemos una gran participación. Esta ciudad se presta para que los niños puedan hacer deporte, estar mucho más al aire libre que en otras partes de Chile, y eso da relación con la relación que tenían con los clubes. Por ahí es parte de la encuesta es parte de la política que estamos llevando a cabo, es recuperar los barrios, finalmente hacerlos más amigables, y esa es nuestra tarea que estamos llevando a cabo con infraestructura, para que en los barrios todos se sientan que está a la mano del municipio en cada uno de nuestros barrios. ¿Ya? Obviamente no tenemos los recursos necesarios para poderlo hacer todo a la vez, pero vamos avanzando. Así que ese es nuestro foco, finalmente, llegar a reducir las incivilidades, y eso se hace junto al barrio, ¿ya? Y también visibilizando cuáles son los problemas de cada barrio y cómo aportamos y cómo coordinamos con las policías, finalmente, también en temas ya netamente de seguridad. Así que bueno, eso es más que nada. Yo lo que quiero es agradecer a nuestros dos invitados por toda su exposición, por nuestra fiel en todo su conocimiento también, y este conocimiento que es de la academia, que es muy bueno también que se comparta, porque a veces desde el desconocimiento uno ve televisión y hay muchas cosas que pasan en la televisión, pero no es así. Así que es muy bueno que nos hayan acompañado, así que le agradezco mucho a Alejandra y a Antonio por haberse dado el tiempo y compartir con los iquiqueños y iquiqueñas sobre un tema que también a veces se presta mucho para cuando hay periodo eleccionario, y a veces muchos ofertones y es un tema, claro, porque se basa un poquito el tema en la encuesta que es lo que es la seguridad. Entonces, bueno, finalmente hablemos de seguridad, pero es bueno hablar de seguridad un poquito más allá de que es un policía más, un policía menos, un dron más, un dron menos, porque también yo no creo en esta suerte de los drones, porque es mucho menos. Me lo han expuesto, y el alcalde compra un dron, y ¿qué voy a hacer yo con un dron si eso lo usan las policías para temas investigativos? Significa contratar 2 personas, el dron vuela 1 hora, y tener una cantidad de personas, y yo que voy a investigar si yo no hago investigación, la hacen la fiscalía. Es mejor, entre lo que vale una cámara y un dron, la cámara va a estar, por último, va a estar al servicio de un centro, pero
les explico, la gente se queda con esa sensación que un dron va a resolver el problema de la delincuencia, y el dron es un tema netamente 100% investigativo de las policías, para poder entrar a una casa, para poder estar vigilando el área en un operativo, pero no es un operativo municipal. Pero se ha vendido ese tema tanto que uno tiene que estar como luchando contra eso para que las personas entiendan, y por eso que es la invitación, y le agradezco que ustedes, de parte de los estudios que ustedes tienen durante años, más encima Antonio estuvo en la Subsecretaría de Prevención del Delito, bueno, conoce bien el tema también desde de la óptica política de gobierno, ¿ya? Y ahora en la academia, bueno, un poquito aclarar los temas que la televisión suele confundir, porque a veces montan y hay también hay temas que como venden son bonitos para la televisión, bueno, se venden muy bonito el tema, pero no son lo real de lo que realmente va a significar una solución. Y eso que es muy bueno que ustedes también nos hayan aclarado muchos temas, uno les sirve para ir aprendiendo también esto en estas conversaciones que uno tiene dentro de estos temas. Así que muy, muy agradecido por su participación, y bueno, esperamos tenerlos otra vez para poder conversar en una nueva oportunidad, porque es un tema que está ahí. El tema de la seguridad en la encuesta, lo número uno es seguridad. Entonces todos hablemos, cada uno inventa algo de seguridad que va a resolver el problema de la delincuencia todo el día, que es un tema que tiene varias aristas y que hay que coordinar muy bien para ir avanzando como sociedad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandra. Y también muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, Alejandra, también, y a Alejandro y a Viera. Viera y a Alejandro, gracias también. Pues muchas gracias a ustedes, les agradecemos nuevamente por darse el tiempo y por, como dice el alcalde, tratar de generar estos espacios de formación cívica y de educación, donde la academia, digamos, se vincula con el mundo político, o sea, el mundo político y el mundo comunal, así que les agradecemos a ustedes de verdad, al alcalde también, y a todos quienes nos siguieron por el Facebook de la Municipalidad de Iquique. Hartos comentarios, este tema, a diferencia quizás de otros que son más académicos que hemos analizado, no deja indiferente a nadie. Todos, digamos, toman determinadas posturas, y la idea es tratar de nosotros exponer los datos y para que la gente también se genere, digamos, su propia idea. Así que les agradecemos. Cuando son las 21:28, perdón, las 20:28, nos despedimos. Le agradecemos a Viera también. Gracias a ti, Alejandro, también por darme la oportunidad de conversar acá con Alejandra, Antonio y el alcalde, y que nos contaran su experiencia. Así que muchas gracias a ustedes, y espero volver a conversar y que me cuenten también más sobre la experiencia y su estudio. Así es, bueno, ya con esto cerramos. Seguridad y territorio, propuestas desde la integración comunal. Les agradecemos nuevamente a todos quienes nos siguieron en el Facebook de la Ilustre Municipalidad, y nos despedimos con esto. Así que, chao. Chao. Adiós.